Cuando nosotros trabajamos con profesores, estudiantes y líderes en las escuelas, lo que intentamos lograr es que ellos piensen cuidadosamente acerca de cuáles son los requerimientos en cuanto a conocimientos y habilidades para que ellos puedan realizar su trabajo. ¿Qué es lo que necesitan saber los alumnos para poder participar en el aprendizaje? Y además, ¿qué es exactamente lo que estamos empleando como el foco para el aprendizaje? Y aquí la teoría básica es que solamente existen 3 maneras de mejorar el aprendizaje, la calidad o el desempeño dentro de una organización. El primero es mejorar el conocimiento y las habilidades de las personas que imparten la docencia, es decir, de los profesores. Otro es aumentar el nivel en cuanto al contenido, es decir, aumentar el nivel del trabajo intelectual que nosotros le exigimos a nuestros alumnos dentro del aula. Y el tercero es cambiar el rol que juega el alumno dentro del proceso de la enseñanza. Y en nuestro trabajo nosotros decimos que si no nos concentramos en estas 3 cosas, la probabilidad de mejorar el desempeño y la calidad de nuestra labor es bastante baja. El segundo principio es que si uno solamente se concentra en uno de estos aspectos, necesariamente tiene que concentrarse también en los otros 2. Si uno, por ejemplo, quiere aumentar el nivel del contenido que se le está exigiendo a los alumnos sin cambiar el conocimiento y las habilidades del docente, el resultado es una enseñanza de bajo nivel, pero de un contenido de alto nivel. Si nosotros tratamos de cambiar el conocimiento y las habilidades de los docentes, y decir, invirtiendo en el conocimiento y las habilidades de los profesores sin considerar el contenido, nuestra experiencia es que se diluye o se amplía la variabilidad de la práctica educacional. Entonces el conocimiento y las habilidades tienen que ser disciplinadas por el contenido. Si uno trata de hacer cualquiera de estas 2 cosas sin prestarle atención al rol que juega el alumno dentro del proceso de enseñanza, uno se pierde en términos de qué es lo que pretende en qué pretende uno que se comprometan los alumnos. Es decir, la enseñanza y el aprendizaje mejora, es decir, los conocimientos y las habilidades de los docentes también aumenta el contenido que se le exige a los alumnos. Y en ese caso, los alumnos se transforman en agentes mucho más activos en cuanto a su propio aprendizaje. No es coincidencia el que los países que están hacia arriba en la distribución de mediciones internacionales como PISA asignan gran énfasis al control del alumno por sobre el aprendizaje, es decir, enseñar a los alumnos a cómo ser agentes poderosos de su propio aprendizaje. Entonces, si es que uno está trabajando en mejoramiento escolar y reforma escolar y no ve la mejoría en la sala de clases, uno no debería esperar ver los resultados en mediciones externas, cualquiera sean estas. La naturaleza del trabajo, lo que llamamos la tarea, es decir, el trabajo real que se le pide hacer a los alumnos, es el mejor predictor de cuál va a ser su desempeño medido y su aprendizaje. Y una de las cosas que hemos descubierto en nuestro trabajo con las escuelas es que los docentes consistentemente sobreestiman la dificultad del trabajo que están asignando a los alumnos. La mayoría de las tareas que se les pide hacer a los alumnos son tareas relativamente de bajo nivel y consistentemente subestiman la capacidad de los alumnos de hacer
trabajo difícil, tarea difícil. La compañía actual excluida, sin duda. Una vez que se comienza a hacer este trabajo, uno descubre que la rendición de cuentas, el accountability, palabra de la reforma actual, de hecho comienza en la clase. Es decir, los alumnos se sienten responsables cada uno. Es el desarrollo de la relación entre el alumno-profesor, donde las expectativas son claras entre ambos y los alumnos se comprometen en el trabajo y están motivados por el trabajo. Y si uno resuelve el problema de accountability en la sala de clases, generalmente lo resuelve este accountability en el colegio y resuelve esta rendición de cuentas a nivel sistémico, a nivel del sistema. El conocimiento y destrezas en estas organizaciones es desarrollado. O sea, el conocimiento y calificación más poderosa se desarrolla cerca de la sala de clases. Aprendemos a trabajar haciendo el trabajo, básicamente. No que alguien nos dé una conferencia sobre qué significa, ni tampoco en reunirse un día sábado con tener un conferencista de Harvard distinguido diciéndonos qué es lo que es. No, aprendemos a hacer el trabajo haciendo el trabajo. Y que es la razón principal por qué yo dedico 1 o 2 días a la semana en los colegios. Y luego finalmente, nosotros recalcamos la importancia de la objetivación de la práctica docente. Es decir, tratamos de que la gente aprenda a describir lo que está pasando, lo que sucede en la sala de clase en vez de evaluarlo. Desarrollar una base de conocimientos en torno a relaciones predecibles entre enseñanza y aprendizaje y usar esas descripciones para construir la práctica, un ejercicio robusto, sólido, que tiene coherencia teórica. Es decir, si enseñamos de esta manera, la evidencia nos dice que los alumnos van a aprender estas cosas. Uno puede ver hacia dónde me dirijo acá, ¿no? Es decir, una consideración más cuidadosa de los detalles de la práctica instruccional, el desarrollar un lenguaje y cultura en torno a la descripción y predicción de la relación entre la práctica y el aprendizaje, entender el rol que juegan los alumnos en su propio aprendizaje y usar la disciplina del contenido para entender el cómo sucede el aprendizaje del alumno y otros. Y todo esto son elementos críticos para la mejoría o el mejoramiento. Hemos hecho todo lo que hemos podido hacer en cuanto a la organización actual de las escuelas. Necesitamos pasar ya a un nuevo paradigma que es ejemplificado por los comentarios al inicio de esta parte de la sesión, que es que tenemos que transitar hacia una concepción del colegio como una organización donde todos aprenden. Los adultos aprenden por su propia práctica, mientras los alumnos aprenden. Los adultos están incorporados, involucrados en en ser modelo para los alumnos y están participando activamente para que los alumnos también asuman el control del aprendizaje de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué sucedería si decidimos construir una organización en torno a estas ideas de aprendizaje y práctica? Primero, estaríamos muy conscientes de la relación entre recursos y las metas de la organización. El recurso principal que tienen los colegios para distribuir es el tiempo. Y a mí me gusta decirle a los alumnos que el tiempo es dinero que ya se gastó. ¿Cierto? Es el recurso más valioso en la organización denominada escuela. Entonces, ¿cómo usamos el tiempo? Es la decisión más crítica que tomamos en la organización y gestión del colegio. Y
la compensación crítica o la transacción crítica es cuánto tiempo necesitan los profesores para trabajar en conjunto, para planificar e instruir y aprender mutuamente, versus cuánto tiempo tienen que dedicarle a trabajar con los alumnos en la clase. Si usted no está manejando, administrando ese recurso constantemente, bueno, la probabilidad de que esté mejorando ese recurso es muy remota. Una de las visiones más grandes que he obtenido de estudiar el aprendizaje organizacional es que el aprendizaje que compensa el rendimiento generalmente no es el aprendizaje individual, es decir, enviar a los profesores para adquirir el conocimiento los beneficia a ellos y a veces beneficia a los alumnos de la clase, pero casi nunca beneficia al colegio. En la literatura en aprendizaje organizacional tiene un mensaje claro, y es que la unidad de aprendizaje en una organización es el equipo, el grupo, no el individuo. La forma en que se entra el conocimiento a la organización es a través de grupos. La gente tiene que aprender a trabajar en grupos y hacer que el conocimiento funcione desde el individuo al colectivo. Los equipos tienen que tener la capacidad, conocimiento y habilidad para monitorear su propio desempeño y hacerse responsable uno del otro del trabajo. Necesitan retroalimentación clara sobre la calidad de su trabajo y necesitan trabajar en un entorno psicológicamente seguro. Entonces, ¿cuál es el aspecto de esto en una organización o escuela de alto rendimiento? ¿Cuál es el aspecto? ¿Cómo se ve? Los individuos, que sería el círculo azul, asumen responsabilidad por su propia práctica y por su aprendizaje como individuos. Los grupos fijan normas de práctica y las organizaciones crean los sistemas que ayudan a las personas a aprender y trabajar en conjunto. La vida laboral de o la vida de trabajo de alta calidad es una condición importantísima para el aprendizaje organizacional y tenemos mucho camino que recorrer en la mayoría de las escuelas para crear este aprendizaje de alta calidad. Pero el lugar donde se comienza es lo que yo llamo el principio de reciprocidad. Y es que cada vez que un líder o un político demanda un aumento de desempeño, debe ser sometido al requerimiento de accountability para dar el apoyo y las capacidades para hacer ese trabajo. Es decir, cuando los dirigentes esperen que los profesores aprendan y rindan en forma distinta en la sala de clases, deben estar dispuestos para dar el apoyo y monitorear el aprendizaje ellos mismos. Y cuando los políticos ejercen presión en las escuelas para rendir, tienen que estar dispuestos para dar los recursos necesarios para apoyar ese proceso de aprendizaje. Lo que les voy a pedir es que hablen unos minutos sobre el siguiente nivel de trabajo en su organización. ¿Qué sería su próximo paso en su organización para mejorar la calidad del aprendizaje? Hablen entre ustedes mismos. Un segundo.
Okay. Bueno. Entonces, escuchemos algunas ideas de cómo ustedes mejorarían su organización. Aquí adelante. El micrófono aquí adelante. We have microphones. Okay. All right. When the microphones arrive. A ver, cuando lleguen los micrófonos, vamos a compartir nuestros conocimientos. Now, the thing about organization. Ahora, lo que puedo decir acerca de el aprendizaje organizacional y también sobre el aprendizaje individual es que tienen una calidad o una cualidad distintiva. Y voy a hablar acerca de algunos aspectos que resulta importante comprender para que esto funcione. Me voy a referir a tres escuelas: la escuela A, la escuela B y la escuela C. Ahora, en el eje vertical hemos medido el desempeño y la calidad, es decir, analizamos el aprendizaje de los alumnos en el tiempo, tomamos el estándar de las escuelas para la calidad del aprendizaje. Eso está en la vertical. En la horizontal aparece el tiempo. Y se trata de tres escuelas reales. Ahora, nosotros podríamos discutir esto durante mucho tiempo, pero quisiera que ustedes se concentraran en dos cosas principales. La primera es que, en términos geométricos exclusivamente, estas tres organizaciones están mejorando. Es decir, hay una tendencia general ascendente hacia la derecha. El segundo aspecto que quiero que ustedes consideren es la diferencia en la pendiente promedio. Es decir, la escuela A está aumentando a un nivel mucho más pronunciado que las escuelas B y C. Y el tercer aspecto en el cual quisiera que ustedes se concentraran es en esta variación bastante peculiar que hay en la línea. Lo que explica esa variabilidad es el aprendizaje. Lo que explica esa variabilidad es el aprendizaje. Ahora, ¿cómo ocurre normalmente el aprendizaje? Normalmente no ocurre en una forma pareja y ascendente. El aprendizaje normalmente ocurre a través del crecimiento, la consolidación, luego otra etapa de consolidación, otra etapa de crecimiento, luego la consolidación y así sucesivamente. Ahora, esto se denomina el equilibrio punteado, es decir,
Es un modelo de crecimiento bastante conocido y se aplica al crecimiento individual, grupal, de organizaciones, etcétera. Incluso existe un artículo que yo descubrí que aplica esta teoría del equilibrio punteado a las relaciones maritales. Y ojalá pudiese haber leído este artículo en un momento determinado de mi vida. Y por lo tanto, en la mayor parte de las organizaciones no existe una función de crecimiento permanente. Normalmente es escalonado, es consolidación y crecimiento, después consolidación y crecimiento. Y José me ha señalado que en algunas de las escuelas con las cuales ellos están trabajando hay también un patrón que es crecimiento, luego declinación, luego consolidación, etcétera. O sea, es mucho más variable. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en estos periodos en que la línea es absolutamente horizontal? Ahí hay dos posibilidades. Por una parte, las organizaciones podrían estar acumulando los conocimientos y las habilidades que se necesita o que necesita la escuela para poder mejorar su aprendizaje posteriormente. La otra alternativa es que simplemente estén entrampados y no sepan qué hacer. Y hay una tremenda diferencia entre ambos estados. Si se está acumulando el conocimiento, pero todavía no se ha podido poner en práctica eficazmente ese conocimiento, lo que está sucediendo es que se están creando capacidades y se está construyendo un capital humano. Sin embargo, si uno se encuentra entrampado y está buscando el siguiente problema, tiene que haber un cierto nivel de urgencia en cuanto a buscar el siguiente problema y buscar el aprendizaje que se requiere. Lo que les enseñamos entonces a las organizaciones a hacer durante nuestro trabajo es a que aprendan a diagnosticar ¿cuál es el problema que enfrentan? Si se trata de estar entrampados, bueno, ¿de dónde se obtienen los conocimientos y las habilidades para poder llegar al siguiente nivel de mejoramiento? ¿Cuál es el problema que se está tratando de resolver? Si se trata de que se ha invertido en el conocimiento y las habilidades, pero no se ha logrado implementar eso, ¿cómo se llega entonces con esos conocimientos y habilidades al aula? Ahora, yo normalmente le pregunto a mis alumnos, ¿qué tipo de escuela visitarían ustedes si les interesara estudiar el mejoramiento de las escuelas? La escuela B es una escuela que de hecho tiene muy bajas expectativas para sus alumnos y los adultos consideran que están trabajando arduamente. La escuela C es una escuela que también se siente muy satisfecha consigo mismo. En Estados Unidos caracterizamos estas escuelas señalando que son sus propias leyendas, que se creen el cuento de que son una leyenda, es decir, que creen más en sí mismas de lo que de hecho en la práctica logran producir. Pero la escuela A es aquella organización donde uno puede observar el proceso de acumulación de conocimientos y la inversión que se hace en el aprendizaje. Entonces, las escuelas van mejorando en etapas, no van mejorando en forma lineal. Ahora, todas las escuelas pueden mejorar, incluso las mejores escuelas, y debiesen de participar en este tipo de proceso. Su mejoramiento depende enormemente en cómo funcionan en cuanto a organizaciones de aprendizaje. Las organizaciones de aprendizaje o las organizaciones que aprenden siempre están trabajando en un problema nuevo y están por lo tanto lidiando con los conocimientos y las habilidades relacionadas con esas habilidades. Las organizaciones de alta calidad normalmente resuelven los problemas en equipos, realizan ese trabajo en equipo. La definición, la búsqueda de problemas, el aprendizaje ocurre en grupos dentro de la organización y siempre cambian sus estrategias a la luz de sus experiencias y de la siguiente meta en cuanto a un mejor desempeño. Y aquí
entonces algunas de las calidades o cualidades que nosotros observamos en las escuelas que mejoran. Ahora quisiera decir algunas últimas palabras porque quiero pasar a la siguiente etapa de nuestra conversación y quisiera referirme un poco a la forma que adquiere el liderazgo en las organizaciones que aprenden. Los líderes cuentan con una visión y en el trabajo que nosotros realizamos y en el mundo empresarial en Estados Unidos denominamos esto como la charla que se hace durante un viaje en un ascensor. Es decir, esta es una versión de la meta y de la estrategia que uno le tendría que comunicar a alguien entre el primer piso, entre el lobby, digamos, y el piso 6 del hotel. Es decir, solo en 2 o 3 frases ser capaz de traspasar qué es la organización, qué es lo que hace y cuáles son sus metas. Yo creo que es importante contar con una visión y poder expresar esa visión. Creo que parte importante de este proceso implica el tomar esta gran complejidad del trabajo para poder llegar a un nivel que permita que las personas se puedan comprometer. Pero las visiones no tienen mucho impacto si no cuentan con una estrategia. Y aquí los llevaría a lo que yo denomino el núcleo de la enseñanza, es decir, la explicación de cómo se va a cambiar el contenido, los conocimientos y las habilidades de los profesores y el rol que juegan los papeles, los alumnos en la enseñanza. La estrategia es importante, es en torno a lo cual trabajan los equipos, los líderes, implica un refinamiento permanente. En las escuelas donde nosotros trabajamos, insistimos en que esto quede plasmado por escrito y que luego se traduzca en una teoría para la acción, es decir, una forma sencilla de decir un conjunto de propuestas hipotéticas que uno puede poner a prueba en forma empírica en el trabajo. Si los profesores se concentran en las habilidades lectoescritoras y si tienen además las habilidades para incorporar, para comprometer a los alumnos en ese proceso, y si logran hacerlo, los alumnos van a producir un nivel lectoescritor superior y eso se va a reflejar en toda la escuela. Y lo que estimulamos a las personas a hacer es a que siempre estén trabajando en resolver un problema de la práctica, es decir, las escuelas que van mejorando siempre se están concentrando en su próximo nivel de trabajo, siempre buscan problemas y debiesen de ser capaces de indicarle a uno en qué problema están trabajando, es decir, cuál es el problema que están enfrentando y resolviendo. Así es como funciona. Y así es como el liderazgo se relaciona con el mejoramiento de las escuelas. Uno puede ingresar a este modelo en cualquier parte. Nosotros normalmente llegamos a él a través de la práctica del liderazgo, porque consideramos que los líderes ejercen una influencia sobre la organización y sobre la calidad de los contenidos y las habilidades. Todo eso constituye algo clave para determinar la rapidez y la calidad con la cual avanza el colegio. El liderazgo tiene un impacto sobre la enseñanza, creando los sistemas y las estructuras dentro de las cuales trabajan los docentes. El conocimiento y las habilidades que se desarrolla y que se despliega es algo que yace en los docentes, y si uno no invierte en el conocimiento y en las habilidades, va a tener a cambio de eso una versión más confiable, pero de lo que ya existe. Al trabajar con estos procesos uno empieza a desafiar la cultura existente, los conocimientos y habilidades de los docentes, las expectativas de los docentes, el cómo entienden su trabajo, pero también las habilidades de trabajo en grupo. Ese tipo de habilidades son necesarias para que la escuela se transforme en un entorno de aprendizaje seguro. Y también se trata de la cultura, del valor, de los compromisos, de las expectativas
de la mentalidad de las personas que va cambiando con el tiempo en la medida que los alumnos y que los adultos se dan cuenta de que los alumnos son capaces de hacer cosas que eran impensadas para nosotros. Y creo que este es el descubrimiento más profundo que ocurre en las escuelas con bajo desempeño. Es decir, sus expectativas acerca de lo que los alumnos son capaces de aprender cambian drásticamente en la medida que trabajamos conjuntamente y ponemos a prueba sus teorías. Y eso se traduce en prácticas de enseñanza, lo que a la vez se traduce en el aprendizaje de los adultos y de los estudiantes, lo que a la vez tiene un impacto sobre la práctica del liderazgo. Ahora, para terminar, quisiera referirme a una última idea que yo estoy seguro que ustedes han escuchado hablar de otras personas, no es algo original mío, pero es la idea del liderazgo distribuido. El mejoramiento de las escuelas rápidamente ha descubierto que mientras más uno ascienda en esta curva del aprendizaje, más complejo se hace el trabajo, más difícil resulta el gestionar desde el centro, más exigente resulta ser, y también se necesita distribuir la autoridad dentro de la organización, y por lo tanto las escuelas de alto desempeño tienden a tener un liderazgo ampliamente distribuido, múltiples roles de liderazgo y una cultura muy fuerte de liderazgo por parte del docente y de decisiones instruccionales. Pero si esa distribución de liderazgo no tiene una cultura común, un conjunto común de expectativas sobre qué pueden hacer los alumnos y cuál es nuestro rol en que eso suceda, el introducir equipos y liderazgo distribuido hace la organización más complicada y más difícil de cambiar. Por lo tanto, el elemento crítico acá es que a medida que asciende la curva de mejoría, tiene que empujar el trabajo hacia la organización, y mientras más lo hace, más importante es tener una cultura común entre los adultos y alumnos sobre lo que es un buen aprendizaje para que la organización no se desintegre. En conclusión, lo que quiero decir es que esta idea revolucionaria de que las escuelas son lugares donde las personas aprenden, ¿cierto? ¿Cierto, no? Las escuelas son lugares donde las personas aprenden. El imperativo es, no se trata solo de aprendizaje del alumno, sino también cómo aprenden los adultos, cómo se mejora esa práctica en el tiempo. Se trata de que los líderes aprendan no solo desarrollar sus propias habilidades de liderazgo, sino las suyas en otras personas, apoyar el aprendizaje de las habilidades de liderazgo y construir la capacidad plena de los colegios para hacer el trabajo. No es malo entonces si uno se va con el mensaje esta mañana de esta conferencia, mensaje muy simple, de que las escuelas son lugares donde las personas aprenden. Gracias.